El tenedor de mi tía Carmen cayó contra su plato con un tintineo agudo que pareció resonar como un disparo en el silencio repentino. Mi madre, Elisa, me miraba con la boca entreabierta, sus ojos, que momentos antes brillaban con la alegría de su fiesta de cumpleaños número 65, ahora estaban desorbitados por la incredulidad. Mi padre, Roberto, se irguió en su silla, su habitual semblante estoico roto por una confusión absoluta. En medio de la sala, bajo las guirnaldas doradas y los globos festivos, yo permanecía de pie, con el corazón martillándome contra las costillas y mi teléfono aferrado en la mano como si fuera un arma. La habitación entera contenía la respiración. Mi hermano menor, Hernán, el niño dorado, el centro de su universo, me miraba fijamente, con el rostro pálido como el papel. Para entender ese momento, para comprender el peso de las palabras que acababa de pronunciar, hay que entender 20 años viviendo bajo la sombra de alguien más. Me llamo Damián Guzmán. Nací y crecí en Becali, un pequeño pueblo enclavado en las verdes colinas de Jalisco, de esos lugares donde todos se conocen por su nombre y las historias de cada familia son moneda corriente en las tiendas de abarrotes. Pero mi historia familiar no era la estampa cálida que uno podría imaginar. La mía fue una crónica de comparaciones silenciosas, una herida que nunca sangraba a la vista, pero que supuraba por dentro, día tras día. Mi hermano Hernán, 4 años menor que yo, nació con el sol en la boca. Era carismático, hablador, un torbellino de energía que encantaba a los adultos con una facilidad pasmosa. Yo, en cambio, era el reverso de la moneda, callado, introspectivo, más cómodo con los circuitos de una radio vieja que con las conversaciones triviales de las reuniones familiares. Y en el pequeño universo de nuestra casa, solo había espacio para una estrella. Mi padre, Roberto, era un hombre forjado en las minas de carbón, de pocas palabras y manos callosas. Su silencio era pesado, y cuando lo rompía, casi siempre era para tejer un manto de alabanza sobre Hernán. Mi madre, Elisa, una contadora meticulosa, siempre encontraba tiempo para presumir los logros de su hijo menor, mientras que los míos pasaban desapercibidos, como un error de cálculo en sus libros de cuentas. El primer recuerdo doloroso que tengo cincelado en la memoria es el de la feria de ciencias de la secundaria. Tenía 14 años y había pasado 2 meses encerrado en el garaje, soldando, cortando y ensamblando un pequeño cohete a escala. No era solo un juguete, tenía 3 etapas, un sistema de paracaídas y lo había diseñado enteramente en el viejo ordenador de casa. Cuando mi proyecto fue seleccionado para ser presentado en el auditorio de la escuela, sentí una corriente de orgullo que nunca antes había experimentado. Tal vez esta vez, pensé, me verían. Pasé la noche anterior practicando mi presentación frente al espejo, puliendo cada palabra, memorizando cada especificación técnica. Al día siguiente, vestido con mi mejor camisa, subí al escenario. Las luces me cegaron por un momento, pero mis ojos buscaron instintivamente en la tercera fila, donde les había dicho a mis padres que se sentarían. Los asientos estaban vacíos. Un hueco de plástico azul que me gritaba su ausencia. Más tarde, esa noche, mi madre me dijo, sin levantar la vista de la televisión, «Ay, hijo, se nos olvidó por completo. Hernán tenía un partido de fútbol muy importante, metió 2 goles. Ya sabes cómo es esto». No era una disculpa, era una declaración de prioridades. Esa noche, el cohete en mi habitación me pareció un simple trozo de plástico inútil. La segunda pieza de mi Museo del Dolor fue una Navidad. Hernán, como siempre, era el alma de la fiesta, cantando villancicos desafinados que todos aplaudían con fervor. Yo esperaba en silencio, con mi regalo para ellos en las manos. Era una lámpara de LEDs que había diseñado y construido yo mismo, con una base de madera que lijé hasta que quedó suave como la seda. Cuando finalmente se la entregué a mi madre, ella la sostuvo con la punta de los dedos, como si fuera un objeto extraño. «Qué curioso, Damián», dijo, forzando una sonrisa. «Pero deberías pasar más tiempo afuera, jugando con tu hermano, en lugar de enredarte con estos cables. No es sano». Dejó la lámpara en una mesa auxiliar, donde fue rápidamente sepultada por platos de galletas y vasos vacíos. Nunca la vi encendida. Y luego estaban las calificaciones, una batalla constante y silenciosa.
Mis notas eran buenas, siempre por encima del promedio, fruto de horas de estudio solitario. Pero nunca eran suficientes. Recuerdo a mi padre mirando mi boleta, con un 9 en matemáticas y un 10 en física, y luego diciendo, con un suspiro, ¿estás bien, Damián? Pero mira a tu hermano. Hernán no era un estudiante brillante, pero era el capitán del equipo de debate, el presidente de la clase, el organizador de la kermés. Esa energía, ese don de gentes, continuaba mi padre, eso es lo que te lleva al éxito en la vida real. No solo los números en un papel. Así crecí, aprendiendo a ser invisible, a no esperar nada. Mi refugio se convirtió en el mundo digital. En el caos impredecible de las emociones familiares, donde yo siempre perdía, las líneas de código eran mi santuario. El código era lógico. Obedecía reglas. Un if siempre seguía un ten. No había favoritismos, no había comparaciones. Era un universo justo que yo podía controlar. Esa obsesión por el orden y la lógica me llevó a la Universidad de Guadalajara, a la carrera de Ingeniería de Software. Mientras Hernán abandonaba sus estudios de administración después de un año porque no era para él, yo me sumergía en algoritmos y estructuras de datos, pagando mis estudios con trabajos de medio tiempo, desde mesero hasta reparador de ordenadores. Mi familia nunca entendió mi pasión. Para ellos, yo solo jugaba con las computadoras. Me gradué con honores y una oferta de trabajo de una de las empresas de tecnología más importantes de la Ciudad de México. El día que me mudé, la despedida fue agridulce. Mi madre me abrazó y me susurró al oído, cuídate mucho, hijo. Y no te olvides de llamarle a tu hermano de vez en cuando, para que aprendas a ser un poco más sociable. Los años siguientes fueron una vorágine de trabajo. Me convertí en un buen ingeniero, luego en uno excelente. Mi vida en la Ciudad de México era tranquila, ordenada, predecible. Justo como me gustaba. Rentaba un departamento modesto en una colonia de clase media, comía en fondas económicas y mi mayor lujo era comprar libros técnicos. Un martes por la tarde, el teléfono sonó. Era mi madre. Su voz, usualmente enérgica, sonaba frágil. Tu padre tuvo que jubilarse, Damián, me dijo. Años de inhalar polvo de carbón en la mina le habían pasado factura a sus pulmones. El médico fue claro, no más trabajo pesado. La pensión era mínima y mi madre, con sus trabajos de contabilidad esporádicos, no podía cubrir todos los gastos. Las medicinas son carísimas, hijo. Y el techo tiene una gotera que no para de crecer, su voz se quebró. Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, eran mis padres. Sin dudarlo un segundo, tomé una decisión. Revisé mis finanzas. Podía hacerlo. Mamá, no te preocupes, le dije con una calma que no sentía. Yo me haré cargo. Les mandaré dinero cada mes. ¿Pero cómo?, preguntó ella, desconfiada de la tecnología. Tú sabes que yo no le entiendo a eso de los bancos y las aplicaciones. Y entonces, cometí el error más grande de mi vida. Pensando en la conveniencia, en evitarles un estrés innecesario, le ofrecí la solución más simple, no te preocupes. Le transferiré el dinero a la cuenta de Hernán. Él vive cerca, puede sacarlo del cajero y dárselos en efectivo. Es más fácil para todos. La idea le encantó. Ay, sí, hijo. Hernán es tan bueno para esas cosas. Qué buena idea. Colgué y llamé a mi hermano. Hernán, que para entonces vivía de proyectos de emprendimiento que nunca se materializaban, aceptó con un entusiasmo desbordante. Claro que sí, hermano. Faltaba más. Tú no te preocupes por nada, yo me encargo de que a mis papás no les falte ni un centavo. Eres el mejor. Confié en él. Ciegamente. A pesar de todo, era mi hermano pequeño, el niño con el que había crecido. Así comenzó el arreglo. Cada día primero del mes, sin falta, una transferencia de 40,000 pesos salía de mi cuenta a la suya, con el concepto para mis padres. Yo asumía que el dinero llegaba a su destino. Nunca pregunté, nunca verifiqué. No quería parecer arrogante ni restregarles mi ayuda en la cara.
Solo quería que estuvieran bien. Era mi intento silencioso, mi forma pasiva de comprar la aprobación que nunca tuve. Fue durante ese tiempo que conocí a Clara. Ella trabajaba en el departamento de marketing de mi empresa, una mujer brillante, con una risa contagiosa y una mirada que parecía ver a través de mis murallas. Fue la primera persona que no me vio como el chico raro de los ordenadores, sino como Damián. Con ella, por primera vez, bajé la guardia. Una noche, cenando en mi pequeño departamento, le conté toda la historia, mi infancia, las comparaciones, el arreglo financiero con Hernán. Clara escuchó en silencio, su expresión cambiando de la curiosidad a la preocupación. Cuando terminé, tomó mi mano sobre la mesa. Damián, lo que haces por tus padres es increíble, dijo suavemente. Pero, ¿estás seguro de que puedes confiarle tanto dinero a Hernán? Me encogí de hombros. Es mi hermano. Lo sé, insistió ella, pero, amor, lo sigo en redes sociales por cortesía. Y la vida que presume no concuerda. Acaba de subir una historia desde un restaurante en Polanco donde una botella de vino cuesta lo que yo gano en una semana. ¿De dónde saca ese dinero? Sentí una punzada de incomodidad, pero la aparté. Seguramente le está yendo bien en sus negocios. Me alegro por él. Clara me miró con sus ojos claros y serios. Solo ten cuidado, por favor. A veces, la gente no es lo que parece, ni siquiera la familia. Deseé haberla escuchado. Los 2 años siguientes se desarrollaron en una dolorosa disonancia cognitiva. Mi vida en la Ciudad de México se volvió aún más austera. Recorté todos los gastos superfluos. Dejé de salir a comer con mis compañeros de trabajo, inventando excusas sobre plazos de entrega ajustados. Mis cenas consistían, la mayoría de las noches, en quesadillas o frijoles refritos. Mi ropa era funcional, no moderna. Ahorraba cada peso posible porque las llamadas de mi madre se habían vuelto un rosario de quejas financieras. Ay, Damián, las medicinas de tu padre subieron otra vez, me decía por teléfono, con su característico tono de mártir. Y yo, sin dudarlo, aumentaba el envío del mes siguiente a 45,000 pesos. Hijo, la tubería del baño se rompió. El plomero nos cobró un dineral, tuvimos que usar los ahorros que nos quedaban. Y al mes siguiente, la transferencia era de 50,000 pesos, aunque eso significara posponer la compra de un nuevo monitor que necesitaba para trabajar desde casa. Yo vivía al día, contando los centavos, mientras que el universo digital de mi hermano Hernán era un espectáculo de opulencia. Su perfil de Instagram era un desfile de logros ficticios. Un día, posaba sonriente frente a una camioneta SUV del año, con un pie de foto que decía, el fruto del trabajo duro. Agradecido por las bendiciones _emprendedor _éxito. Semanas después, publicaba una foto de su muñeca, adornada con un reloj de diseñador cuyo brillo casi traspasaba la pantalla del celular. El tiempo es oro. Invierte en ti mismo _vida con propósito. Y luego estaban las fiestas. Fotos en antros exclusivos, rodeado de gente que reía a carcajadas, con botellas de champán sobre la mesa. Yo miraba esas imágenes desde mi pequeño departamento, después de un día de 12 horas de trabajo, comiendo un sándwich de jamón. La bilis me subía por la garganta, una mezcla de confusión y una sospecha que me negaba a aceptar. ¿Qué clase de negocio le permitía ese tren de vida? ¿Por qué, si le iba tan bien, mis padres seguían pasando apuros? Pero entonces me decía a mí mismo que quizás era envidia. Que debía alegrarme por él. Que tal vez uno de sus proyectos finalmente había funcionado. No quería pensar mal de mi propio hermano. Era más fácil creer en su éxito que enfrentar la monstruosa posibilidad de su traición. La ironía alcanzó su punto álgido en una videollamada familiar. Mis padres y Hernán estaban juntos en la sala de la casa de Becali. Y miren lo que les trajo su niño, dijo Hernán con una sonrisa de oreja a oreja, mientras desempaquetaba un televisor de pantalla plana de 50 pulgadas. Mi madre aplaudía, con los ojos llorosos de la emoción. ¡Ay, mi hijito! Siempre tan considerado. No como otros, dijo, lanzando una mirada significativa en mi dirección a través de la cámara.
Damián, deberías aprender de tu hermano, añadió mi padre. Él sí sabe cómo consentir a sus viejos. Yo apreté la mandíbula, sintiendo el sabor metálico de la injusticia en mi boca. El dinero para comprar ese televisor, ese maldito televisor, había salido de mi cuenta bancaria. De mis horas extra, de mis cenas solitarias. Y ellos se lo agradecían a él. Colgué la llamada abruptamente, culpando a la mala conexión. Esa noche, Clara me encontró mirando por la ventana, con la mirada perdida en las luces de la ciudad. ¿Qué pasa?, me preguntó, abrazándome por la espalda. Nada, mentí. Pero ella lo sabía. Sabía que la sombra de Hernán se extendía 500 kilómetros, desde Becali hasta nuestro pequeño departamento, y lo cubría todo. El cumpleaños número 65 de mi madre se cernía sobre nosotros como una fecha ineludible. Era una ocasión importante, y a pesar de todo, sentía el deber de estar allí. Clara insistió en acompañarme. Tienen que conocer a la mujer que te hace feliz, dijo. Y yo tengo que asegurarme de que no te coman vivo. El viaje en sí fue un presagio. Tomamos un vuelo de la Ciudad de México a Guadalajara, y mientras el avión descendía, vi las colinas verdes de Jalisco y sentí que el nudo en mi estómago se apretaba. Alquilar un coche y conducir hasta Becali fue como viajar en el tiempo. Las mismas carreteras sinuosas, los mismos puestos de fruta al borde del camino, la misma sensación de que, sin importar cuánto avanzara en mi vida profesional, aquí, en mi pueblo, siempre sería el mismo Damián de antes. La casa familiar olía a la sopa de lentejas de mi madre y a la humedad de las paredes viejas. El recibimiento fue predecible. Mi madre abrazó a Clara con una calidez superficial y luego se volvió hacia Hernán, que acababa de llegar. «Y mi rey», exclamó, abrazándolo con una fuerza que nunca me había dedicado a mí. «¡Qué guapo estás!». Hernán vestía un traje de lino azul, sin corbata, con una camisa blanca impecable que dejaba ver un bronceado perfecto. Parecía una estrella de cine de visita en el pueblo. Yo, con mis jeans y mi camisa de algodón, me sentí deslucido, invisible. La fiesta fue una representación teatral del favoritismo familiar. La sala estaba llena de tíos, primos y vecinos. La conversación giraba, inevitablemente, en torno a Hernán. La tía Carmen, la hermana de mi madre, era la directora de orquesta de las alabanzas. «Ay, Hernán. Cada día más exitoso», decía con la voz chillona, mientras le pellizcaba una mejilla. «Eres el orgullo de la familia. Tu madre no para de hablar de ti». Llegó el momento de los regalos. Hernán, con un movimiento teatral, le entregó a mi madre una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un par de aretes de oro con pequeñas esmeraldas. Mi madre ahogó un grito de alegría y se los puso de inmediato, besando a Hernán en ambas mejillas. Yo esperé mi turno. Le entregué mi regalo, envuelto en un papel sobrio. Era una cámara digital compacta. Había pasado semanas investigando, buscando un modelo con botones grandes, una pantalla clara y un menú sencillo, perfecto para ella, que siempre se quejaba de que los teléfonos eran muy complicados. «Gracias, hijo», dijo, y su sonrisa fue una pálida imitación de la que le había dedicado a Hernán. Dejó la caja en la mesa de centro, junto a mi lámpara de Navidad de hacía tantos años, y se volvió para seguir admirando sus aretes nuevos en el reflejo de una cuchara. Clara me apretó la mano por debajo de la mesa. Su mirada me decía, «Respira. Estoy aquí contigo». Pero la estocada final aún estaba por llegar. Estábamos sentados a la mesa, comiendo pastel, cuando la tía Carmen levantó su copa. «Quiero proponer un brindis», anunció. «Por mi hermana Elisa, en su cumpleaños. Y por su hijo, Hernán, que es un ejemplo para todos. Un joven que, a pesar de su éxito, nunca se olvida de sus raíces y cuida de sus padres como un rey. Salud». Todos levantaron sus copas, incluso mi padre, que me dirigió una mirada fugaz y decepcionada. Y entonces, mi madre, con la voz embargada por la emoción y el vino, se giró hacia mí. Delante de todos. Delante de Clara. «Damián», dijo, y su voz tenía un filo cortante. «¿Por qué no puedes ser un poco más como tu hermano? Él sí se hace cargo de esta familia,
¿sabes? Él se asegura de que a tu padre y a mí no nos falte nada. ¿Tú qué haces? Vives tu vida allá lejos, en tu mundo de computadoras. Fue como si una bomba de neutrones hubiera detonado en la habitación. El sonido se desvaneció, los rostros se volvieron borrosos. Solo podía sentir el calor subiendo por mi cuello, la sangre martilleando en mis oídos y la mano de Clara, un ancla en medio de la tormenta. 20 años de humillaciones, de ser ignorado, de tragarme el dolor, todo colapsó en ese único instante. La presa se había roto. Me levanté. El movimiento fue tan brusco que mi silla raspó contra el suelo de baldosas, un chirrido agudo que cortó el murmullo de la fiesta. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de la electricidad de 20 años de resentimiento contenido. Clara me miró, sus ojos una mezcla de alarma y apoyo incondicional. Pude ver el pánico en la cara de mi madre, que no esperaba una reacción. Pude ver la arrogancia en la de Hernán, que probablemente pensaba que iba a balbucear una disculpa y volver a sentarme. Pero el Damián que se sentó a esa mesa ya no existía. Mi voz, cuando salió, no fue un grito. Fue baja, controlada, pero con una vibración helada que nunca antes habían escuchado. Tienes razón, mamá, dije, mirándola directamente a los ojos. Hernán es un hijo maravilloso. Hice una pausa, dejando que la confusión se instalara en la habitación. Así que, si es así, de ahora en adelante, que Hernán se encargue de todas las cuentas. Mi madre parpadeó. ¿De qué hablas? Hablo, continué, mi voz ganando fuerza, de que yo no voy a mandar un solo peso más. La confusión en el rostro de mi madre se transformó en una ira defensiva. No digas tonterías, Damián, espetó, su voz subiendo de volumen. ¿Cuándo nos has mandado tu dinero? Vives en tu mundo, sin preocuparte por nosotros. El único que nos apoya es Hernán. Mi padre asintió, con el ceño fruncido. Tu madre tiene razón. Nunca hemos recibido nada de ti. Sentí como si me hubieran abofeteado. El dolor fue tan agudo, tan inesperado, que por un segundo me quedé sin aire. No era solo la mentira, era la convicción con la que la decían. Realmente lo creían. Realmente creían que yo era el hijo ingrato y egoísta. Una risa amarga, seca, escapó de mis labios. Nada, repetí, saboreando la palabra. ¿Están seguros de que no han recibido nada de mí? Por supuesto que estamos seguros, gritó mi madre, poniéndose de pie. No vengas ahora a inventar historias para quedar bien. Fue en ese momento que miré a Hernán. Él no decía nada. Estaba sentado, rígido como una estatua, con el rostro desprovisto de color. Evitaba mi mirada, sus ojos fijos en un punto inexistente sobre el mantel. Y en su silencio, encontré mi respuesta y mi resolución. Está bien, dije con una calma que aterrorizó a todos, incluyéndome a mí mismo. Permítanme refrescarles la memoria. Y saqué mi teléfono del bolsillo. El teléfono se sentía pesado en mi mano, un bloque de vidrio y metal que contenía 2 años de verdad. Con movimientos deliberados, desbloqueé la pantalla y navegué hasta la aplicación de mi banco. El aire en la sala era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en mí. Ya que a todos les gustan tanto los espectáculos, dije, mi voz resonando en el silencio, vamos a ver uno. Caminé hacia el nuevo y reluciente televisor de pantalla plana que Hernán les había regalado. Detrás, encontré el puerto HDMI. Saqué un pequeño adaptador de mi bolsillo, un hábito de ingeniero, siempre preparado para proyectar, y conecté mi teléfono. La pantalla del televisor parpadeó y luego mostró una réplica exacta de la pantalla de mi móvil. Regresé al centro de la sala, con el teléfono ahora funcionando como un control remoto. Abrí mi historial de transacciones. La lista apareció en la pantalla de 50 pulgadas, nítida, innegable. Mamá, papá, comencé, mi voz ahora la de un presentador en la exhibición más dolorosa de su vida. Ustedes dicen que nunca les he mandado nada. Veamos si su memoria coincide con los registros del banco. Mi pulgar se deslizó por la pantalla, y la lista comenzó a subir, revelando el pasado.
1 de agosto, hace 2 años, leí en voz alta, y cada palabra era un martillazo. Transferencia enviada a Hernán Guzmán. Monto, 40,000 pesos. Concepto, para mis padres. El rostro de mi madre se contrajo en una mueca de confusión. Mi padre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos como si no pudiera creer lo que veía. Continué, implacable. 1 de septiembre. Transferencia a Hernán Guzmán. 40,000 pesos. Concepto, para mis padres. Mi voz era monótona, desprovista de emoción. Dejé que los hechos hablaran por sí mismos. 1 de octubre, seguí, subiendo por la lista mes a mes. Recuerdo esta. Mamá, llamaste diciendo que el techo tenía goteras por las lluvias. Transferencia a Hernán Guzmán. 50,000 pesos. Concepto, para mis padres y el techo. Elisa, mi madre, llevó una mano a su boca. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. La tía Carmen, que había estado mirando con aire de superioridad, ahora tenía los ojos fijos en la pantalla, su sonrisa petrificada. Deslicé el dedo más rápido, pasando por un año entero de transferencias. 40,000. 40,000. 45,000. 50,000. La cantidad total que apareció en la parte superior de la pantalla era una cifra astronómica, una suma que representaba mis cenas solitarias, mis fines de semana trabajando, mis vacaciones pospuestas. Y así, dije, deteniéndome en la transferencia más reciente, de hacía apenas 3 semanas, durante 24 meses seguidos. Más de 1,000,000 de pesos transferidos a la cuenta de la única persona que, según ustedes, se preocupa por esta familia. Luego, con un último deslizamiento, abrí una galería de fotos. En la pantalla gigante apareció una captura de pantalla de la publicación de Hernán con su camioneta nueva. La fecha de la publicación era 2 días después de una de mis transferencias de 50,000 pesos. A continuación, la foto de su reloj de diseñador. La fecha, un día después de otra transferencia. El silencio en la sala era ahora un vacío ensordecedor. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si la verdad proyectada en esa pantalla hubiera succionado todo el aire y la vida de la habitación. Finalmente, apagué la pantalla del teléfono. El televisor volvió a su negrura brillante, un espejo oscuro que reflejaba los rostros pálidos y conmocionados de mi familia. Clara se acercó y se paró a mi lado, su presencia una fuente silenciosa de fuerza. No dijo nada. No tenía que hacerlo. La primera en reaccionar fue Elisa. Se tambaleó, como si le hubieran dado un golpe, y se apoyó en la mesa. Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en su hijo menor. Hernán, susurró, y su voz era un hilo roto. Es verdad. Hernán no respondió. Permanecía inmóvil, con la cabeza gacha, el color de su rostro oscilando entre el blanco serio y un rojo vergonzoso. El niño dorado, el orgullo de la familia, había sido reducido a un ladrón silencioso, expuesto bajo las luces de su propia fiesta. Mi padre, Roberto, se levantó lentamente. Sus movimientos, usualmente rígidos por el dolor de sus pulmones, ahora eran los de un hombre viejo que había envejecido 10 años en 10 minutos. Caminó hasta pararse frente a su hijo menor. No gritó. No lo insultó. Su voz, cuando habló, fue apenas un murmullo ronco, pero cargado con el peso de una vida de confianza rota. Hernán, dijo. Mírame. Hernán levantó la cabeza a regañadientes. Sus ojos, usualmente llenos de una confianza insolente, ahora estaban inundados de pánico. No podía sostener la mirada de su padre. Explícanos esto, continuó Roberto. Ahora mismo. Acorralado, sin escapatoria, Hernán se desmoronó. No fue una disculpa digna. Fue un colapso patético y desgarrador. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, mezclándose con el sudor de su frente. Yo no quería, balbuceó, la voz ahogada por los sollozos. Al principio solo tomé un poquito nada más. Miró a su alrededor, buscando un rostro comprensivo, pero solo encontró condena y decepción. Mis negocios no funcionaron,
confesó, las palabras saliendo a trompicones. Perdí mucho dinero. Tenía deudas, papá. Le debía a gente mala. La confesión destapó la farsa completa. Los proyectos de emprendimiento eran apuestas fallidas. El éxito era una montaña de deudas. Cada mes, cuando llegaba mi dinero, él lo veía como un salvavidas. Tomaba la mayor parte para pagar a sus acreedores, para mantener su camioneta, su reloj, su fachada. Y a nuestros padres, les daba migajas, unos cuantos miles de pesos, lo suficiente para que creyeran que él era su benefactor, mientras les mentía diciendo que el resto lo estaba reinvirtiendo. No quería que me vieran como un fracasado, gritó de repente, golpeando la mesa con el puño. El sonido hizo que todos saltaran. Toda mi vida me dijeron que yo era el listo, el exitoso. Se suponía que yo debía ser el que triunfara. No podía decepcionarlos. Su grito no era de ira, sino de desesperación. Era el lamento de un actor al que le habían arrancado la máscara en medio del escenario. No estaba justificando sus acciones, estaba revelando la patética verdad detrás de ellas, un miedo paralizante a no estar a la altura de las expectativas que ellos mismos habían creado. Mi madre se cubrió el rostro con las manos, sus sollozos ahora incontrolables. La imagen de su hijo perfecto, el pilar de su orgullo, se había hecho añicos, revelando a un hombre débil, un mentiroso, un ladrón. La verdad era más cruel de lo que jamás hubiera imaginado. Yo observaba la escena con una extraña sensación de desapego. La ira que me había consumido momentos antes se había disipado, reemplazada por un vacío helado. No sentía satisfacción. No sentía triunfo. Solo sentía una profunda y abrumadora tristeza por el desastre en que se había convertido mi familia. En medio del caos emocional, me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, yo tenía el control. El poder en esa habitación había cambiado de manos. Ya no era el hijo invisible, la sombra de Hernán. Era el que sostenía la verdad, y con ella, el futuro de todos. Esperé a que los sollozos de mi madre se calmaran un poco. Esperé a que mi padre volviera a sentarse, con la mirada perdida en el suelo. Escúchenme, dije, y mi voz cortó el aire. Todos me miraron. Esto no se trata de humillar a nadie. Se trata de poner las cosas en su lugar. Caminé y me paré frente a mis padres. Clara se quedó un paso detrás de mí, su mano encontrando la mía. Yo los quiero, continué, y las palabras eran ciertas, a pesar de todo el dolor. Y por eso voy a seguir ayudándolos. Pero a partir de hoy, las cosas van a ser diferentes. Bajo mis condiciones. Mi madre levantó la vista, con los ojos hinchados y rojos. Asintió débilmente. Establecí mis términos, no como una petición, sino como un decreto. Mi voz era tranquila, pero no había lugar para la negociación. Primero, dije, mirando a mi madre y luego a mi padre. No quiero volver a escuchar una sola comparación entre Hernán y yo en mi vida. Nunca más. Soy Damián. Soy ingeniero. Soy su hijo. Y eso tiene que ser suficiente. Segundo, continué, se acabó el intermediario. La próxima semana, mamá, tú y yo iremos al banco y abriremos una cuenta conjunta. El dinero se depositará ahí directamente. Y te enseñaré a usar la aplicación para que puedas ver cada movimiento. Quiero transparencia total. Y tercero, concluí, girándome para mirar a mi hermano, que seguía llorando en silencio. Hernán, tienes que asumir tu responsabilidad. No me importa cómo, pero vas a conseguir un trabajo. Un trabajo de verdad. Y cada mes, vas a contribuir a esta casa. No me importa si son 500 pesos o 1000. Pero vas a empezar a pagar por tus errores y a entender lo que cuesta ganarse la vida. Nadie dijo nada. Mis condiciones eran absolutas, innegociables. Eran los cimientos de un nuevo orden familiar. Lo haremos, hijo, susurró mi padre, con la voz quebrada. Tienes toda la razón. Te hemos fallado. Mi madre solo pudo asentir, incapaz de hablar. Miré a mi familia por última vez, mi madre destrozada, mi padre envejecido, mi hermano roto. La fiesta de cumpleaños había terminado.
La farsa de una familia feliz se había desvanecido. Clara y yo nos vamos, anuncié. Necesitamos algo de tiempo. Todos lo necesitamos. Tomé la mano de Clara y nos dirigimos hacia la puerta. Nadie intentó detenernos. Al salir, sentí el aire fresco de la noche en mi rostro. No me sentía victorioso. Me sentía agotado, vacío, pero extrañamente libre. La sombra que me había perseguido toda mi vida finalmente se había disipado, quemada por la cruda luz de la verdad. A partir de hoy, las cosas, en efecto, iban a cambiar. Los meses que siguieron fueron extraños, como aprender a caminar de nuevo. Cumplí mi palabra. Viajé a Becali una semana después y pasé una tarde entera en el banco con mi madre, enseñándole pacientemente a usar la aplicación en un teléfono nuevo que le compré. Fue la conversación más larga y honesta que habíamos tenido en años. Las llamadas telefónicas cambiaron. Ya no había quejas sobre dinero ni comparaciones veladas. En su lugar, mi madre me preguntaba por mi trabajo, por los proyectos en los que estaba. ¿Y ese lenguaje de las computadoras es muy difícil, hijo?, me preguntó una vez, con un interés genuino que me desarmó. Mi padre, en sus breves intervenciones, me decía que estaba orgulloso de mí. Palabras simples que llevaban sanando heridas de décadas. Hernán, para mi sorpresa, comenzó a cambiar. Consiguió un trabajo en un taller mecánico. Un trabajo humilde, sucio, pero honesto. Vendió la camioneta y el reloj para pagar una parte de sus deudas. Y cada mes, como le ordené, depositaba una pequeña cantidad en la nueva cuenta de mis padres. Una vez me llamó. Su voz era diferente, más tranquila, sin la arrogancia de antes. Solo quería decir, gracias, Damián, me dijo. Sé que suena raro. Pero me salvaste de mí mismo. Nuestra familia no es perfecta. Las cicatrices siguen ahí. Pero estamos sanando, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de las mentiras. Algo basado en la transparencia y un respeto que yo tuve que ganar a la fuerza. Clara y yo seguimos juntos, más fuertes que nunca. A veces, por la noche, cuando miro hacia atrás a esa fiesta de cumpleaños, a los rostros de mi familia bajo la luz cruda de la verdad proyectada en la televisión, una pregunta me asalta. La verdad salió a la luz y mi familia está sanando, pero a veces me pregunto, ¿hice lo correcto al exponer todo frente a la familia, o debí haberlo manejado en privado para salvarles la poca dignidad que les quedaba? ¿Ustedes qué opinan? ¿Soy yo el malo aquí?